Soy Patrick McNee. Leonardo da Vinci es tal vez la figura más enigmática que ha existido jamás en la historia del arte. Dos de sus pinturas son de las más famosas del mundo: la Mona Lisa y la Última Cena. Muy pocas personas saben que Leonardo realizó apenas 15 pinturas, incluyendo las dos más famosas, pero esto no debe sorprendernos si consideramos que también era escultor, arquitecto, músico, ingeniero y estudioso de las ciencias naturales. Al tener intereses tan diversos, no es de extrañarse que le fuera imposible dedicar su vida a un solo propósito: la pintura. Leonardo fue posiblemente el hombre más curioso que haya existido. Todo lo que veía lo hacía preguntarse: ¿cómo? ¿Por qué? También era un hombre difícil de definir. Leonardo utilizó códigos y criptogramas en muchos de sus documentos. A menudo escribía de derecha a izquierda. Y aun cuando sus pinturas tenían tendencias religiosas, Leonardo no era ningún cristiano devoto. Es más, algunos creen que insertó mensajes subversivos y acertijos ocultos en sus pinturas aparentemente religiosas. Y tal vez las respuestas a los misterios de estas pinturas estén escondidas en sus extraños escritos. Emprendamos un viaje al prodigioso mundo de Leonardo da Vinci. Descifremos los misterios que rodean a este genio del Renacimiento. Descifrando el Código da Vinci. Solo hace falta echarle un vistazo al hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci para vislumbrar su enorme genio como ilustrador y anatomista. A primera vista es un dibujo de un hombre dentro de un círculo y un cuadrado. Pero en realidad Da Vinci resolvió un problema matemático que muchos habían intentado solucionar en vano. Vitruvio sostenía que la construcción de un templo o edificio debía basarse en las proporciones del cuerpo humano, ya que eran perfectas. Según Vitruvio, el cuerpo humano debía caber con las piernas y los brazos extendidos dentro de las formas geométricas perfectas, el círculo y el cuadrado. La ilustración del hombre de Vitruvio, realizada por Cesariano, es terriblemente imperfecta. Cesariano dibujó un círculo y un cuadrado perfectos que se tocan en las cuatro puntas del cuadrado, y después hizo caber a la fuerza la figura de un hombre dentro del diseño, de manera que sus manos y sus pies tocaran las puntas. El resultado fue una de las figuras más desproporcionadas del Renacimiento, con brazos demasiado largos, piernas demasiado cortas y manos y pies demasiado grandes. Un sistema de relaciones matemáticas no podía crear belleza por sí solo. Hizo falta el genio de Leonardo da Vinci para resolver el problema. Leonardo comenzó por dibujar un hombre perfectamente proporcionado y después encontró el círculo y el cuadrado dentro de la figura. El círculo y el cuadrado solo se tocan en un punto, en la base. Lo que Leonardo añadió fue belleza. Y no solo eso, también creó una serie de ecuaciones ocultas dentro del grabado. Por ejemplo, la envergadura de los brazos abiertos de un hombre es igual a su altura. El ancho de los hombros es la cuarta parte de la altura. La distancia entre el codo y la punta del dedo más largo es la quinta parte de la altura. La distancia entre el codo y la axila es la octava parte de la altura. La distancia entre la punta de la barbilla y la nariz es igual a la distancia entre el inicio del cabello y las cejas, y la longitud de la oreja es la tercera parte de la del rostro. Leonardo escribió sus códigos y observaciones en clave arriba y debajo de sus grabados. El arte de Leonardo va más allá de lo evidente. Los personajes de sus obras parecen tener sus propias historias, además de lo que aparece en la pintura. ¿Por qué creen ustedes que está sonriendo la Mona Lisa? ¿Qué tanto sucede en la Última Cena? Lo averiguaremos enseguida. La identidad de la mujer que Da Vinci retrató en la Mona Lisa ha intrigado a muchos a través de su larga historia.
Un método muy antiguo para esconder mensajes de manera intencional en las obras de arte es la interpretación cabalística llamada geometría. Este método asigna números a las letras. El nombre Mona Lisa sería representado por esta ecuación. El otro nombre de la Mona Lisa es la Gioconda, y la ecuación que le corresponde da el mismo resultado. Las medidas del perímetro de la pintura suman 84, y al sumar los números que corresponden a las letras del nombre de Leonardo, surge una vez más el número 84. ¿Podría ser que la misteriosa dama no fuera otra que el maestro en persona? La última cena de Leonardo da Vinci es tan famosa y tan conocida como la Mona Lisa. ¿Acaso dejó Leonardo mensajes ocultos llamados claves del Renacimiento en sus obras religiosas? Lynn Pickett, coautora de La Revelación de los Templarios, nos llevará a conocer a fondo esta obra maestra. Leonardo estaba francamente en contra de la Iglesia y del cristianismo tradicional, a pesar de las pinturas supuestamente sagradas que realizó. Y su obra muestra un marcado simbolismo templarista. En la época de Leonardo existía aún una gran influencia de los templarios, aunque posiblemente a un nivel secreto. Para ser una de las pinturas más célebres y conocidas del mundo, La Última Cena de Leonardo contiene una cantidad asombrosa de simbolismos esotéricos evidentes, los cuales son un desafío al cristianismo tradicional. Por ejemplo, junto a Jesús hay un discípulo haciendo esto, en una forma bastante amenazadora. Si uno observa el rostro de Jesús, puede ver que no se da cuenta, pero el gesto es muy claro. Lo llamamos el gesto de Juan, ya que es muy claro. Es como si el discípulo estuviera diciéndole a Jesús, recuerda a Juan. También en La Última Cena, Leonardo se pintó a sí mismo como uno de los discípulos que se encuentran al final de la mesa, dándole la espalda a Jesús. Esto no es ningún accidente, no lo hizo solo para embellecer la composición. Fue un gesto de total desaprobación hacia la Sagrada Familia y hacia Jesús. Otra cosa que aparece en La Última Cena, justo al lado de Jesús, es una figura que es conocida como el joven San Juan. Sin embargo, si se le examina con cuidado, puede verse que el supuesto San Juan en realidad es una mujer. Lleva una pequeña cadena de oro en el cuello. Tiene senos y la figura que forma junto con Jesús dentro de la composición es una enorme letra M, y esta M es una referencia a María Magdalena. Los templarios creían que María Magdalena era la amante de Jesús, su concubina, su pareja sexual. Esta era la manera de Leonardo de expresar esta creencia. Así que si uno mira la pintura, se supone que se trata de una pintura cristiana de la Última Cena de Jesucristo. Al verla, uno no va a decir que pareciera ser una mujer, porque se supone que es San Juan, así que uno verá a San Juan. Además, Leonardo se propuso divertirse con la gente que vería la pintura, ya que pintó una mano sin dueño que sostiene una daga que apunta al estómago de uno de los discípulos. Y sin embargo, al investigar la obra de Leonardo, solo se encuentra una muy breve mención de esta mano con una daga. No hay ningún gran cáliz en La Última Cena frente a Jesucristo, como cabría esperar. En muchas otras pinturas de La Última Cena aparece un gran cáliz, el cual para muchas personas es el Santo Grial. Sin embargo, ese cáliz está significativamente ausente en la pintura de Leonardo. La mayoría de quienes creen conocer esta pintura jamás se ha dado cuenta de ello porque no corresponde con su percepción de La Última Cena, así que simplemente no lo ven. Existe una sociedad secreta en Francia que afirma que Leonardo fue uno de sus miembros, el Priorato de Sion. Esta sociedad se dio a conocer en 1975 cuando se hizo un sorprendente descubrimiento en una biblioteca de París. Una vez más, se encontraron documentos. Esta vez recibieron el nombre de Le Dossier Secret. Supuestamente, estos revelaban que la lista de miembros incluía a Sir Isaac Newton, a Víctor Hugo y sí, a Leonardo
da Vinci. Pero, ¿qué es el Priorato de Sion? De acuerdo con estos pergaminos, el objetivo de la organización era restaurar la estirpe merovingia en los tronos de Europa. El priorato creía que los reyes merovingios eran descendientes de Jesucristo, lo cual implicaría que Jesús no murió en la cruz, y que de hecho se casó y tuvo hijos, una creencia que podría sacudir los cimientos mismos del cristianismo. El propósito de la sociedad era proteger el secreto de que Jesús no murió por nuestros pecados y de que sus descendientes caminan entre nosotros. Las claves del Renacimiento dejadas por Leonardo son bastante provocativas. Uno puede entender por qué eligió métodos tan disfrazados para revelar sus secretos. En aquel tiempo la Iglesia era una fuerza muy poderosa y uno podía meterse en graves problemas por desafiar el punto de vista establecido. La siguiente pregunta lógica que uno se ve obligado a hacer es: ¿de dónde obtuvo Leonardo da Vinci esta información secreta y cómo la reveló? Para responderla, debemos comenzar 400 años antes de la época de Da Vinci con un grupo de 9 hombres que pudo haber sido la fuente de la poderosa información que Leonardo poseía. Todo lo que rodea a los caballeros templarios posee un elemento de misterio. La orden fue fundada justo después de la primera cruzada, la cual volvió a abrir los caminos entre Europa y Tierra Santa, y alrededor del año 1119, 9 caballeros franceses, todos ellos relacionados con las cortes del condado de Champagne, partieron hacia Tierra Santa con la supuesta misión de proteger los caminos y las rutas de peregrinaje para que los fieles pudieran visitar sin peligro los lugares sagrados. Originalmente autonombrados los Caballeros Pobres de Jesucristo, estos 9 hombres se acuartelaron en el monte del templo y comenzaron su misión. Pero, ¿cuál era esa misión? ¿Cómo podrían 9 hombres, aún tratándose de caballeros entrenados, proteger los caminos de Europa a Jerusalén? Una vez que llegaron a Tierra Santa, no hay evidencia de que hayan hecho nada durante unos 9 años. Así que desde el principio hay algo que no encaja en todo esto, y además hay evidencia adicional de que esta misión de proteger las rutas de peregrinaje era solo para guardar las apariencias, y de que en realidad estaban ahí por otra razón. Estos 9 caballeros creían que había algo escondido, y existe evidencia de que excavaron túneles en el monte del templo. Los arqueólogos han encontrado artefactos dejados por los templarios en dichas excavaciones. En realidad, los templarios pasaron muy poco tiempo protegiendo los caminos. La mayor parte de los 9 años de su estadía la pasaron excavando viejos túneles en el lugar donde alguna vez estuvo el templo bíblico de Salomón. Pero, ¿qué es lo que buscaban? El templo de Salomón había sido destruido mucho tiempo atrás. Se sabe que en los momentos de peligro los padres ocultaban los tesoros religiosos en bóvedas subterráneas secretas, hasta que fuera seguro retirarlos. La Biblia nos dice que el Arca de la Alianza y otros tesoros del templo sobrevivieron a varias invasiones extranjeras de esta manera. Tal vez el Santo Grial también había sobrevivido en el laberinto que había debajo del templo, esperando a que alguien redescubriera su poder. Ciertamente no fue ningún accidente el que los caballeros se acuartelaran en una mezquita construida en ese mismo lugar. De hecho, fue después de su estadía que cambiaron su nombre a los Caballeros del Templo o los Caballeros Templarios. Un monje llamado Bernardo, quien después se convertiría en San Bernardo, estuvo involucrado en la formación de los templarios. San Bernardo tenía a su cargo el descifrar los antiguos textos hebreos. Si bien Bernardo era en muchos sentidos un hombre mundano, también era un hombre muy espiritual, en maneras que eran muy inusuales para su época. Le interesaba mucho el lado femenino de la religión.
estaba muy metido en los cultos de la Madonna Negra del sur de Francia, los cuales son muy misteriosos, casi paganos. Estos cultos veneraban sobre todo la feminidad, personificada de muchas maneras en la Virgen María, lo cual era muy inusual para esa época, y al parecer esto fue lo que lo motivó más que cualquier otra cosa. San Bernardo era un hombre muy culto para su época, y no solo estudiaba textos hebreos, sino también en otros idiomas. Bien pudo ser algo que él encontró en esos textos, lo que le dio a los templarios la idea de que había algo muy valioso en Jerusalén. Son solo especulaciones, pero son especulaciones válidas. El razonamiento es muy lógico. Alguien descubre algo al estudiar estos antiguos documentos y de repente envía a su gente a los lugares mencionados en esos documentos, muy probablemente a buscar algo. Personalmente no tengo la menor idea de lo que hayan encontrado, pero fuera lo que fuera, lo consideraron muy importante. Nadie lo sabe con certeza, y sea lo que haya sido, nadie sabe a dónde fue a parar. Es todo un misterio, y hay muchísimas teorías, cualquiera de las cuales podría ser correcta. Documentos, el Arca de la Alianza, el Santo Grial, etc. Pero ciertamente guardaron el secreto. Hay un texto muy antiguo que da cuenta del hallazgo. Llegamos a la bóveda secreta e hicimos bajar a uno de nosotros como habíamos hecho antes. El sol estaba en su punto más alto, y sus rayos le permitieron descubrir un pequeño cofre colocado sobre un pedestal, forjado de manera muy curiosa y cubierto de oro. Nos dio la señal para hacerlo subir, y lo sacamos de ahí de inmediato, y hemos traído el hallazgo para someterlo al examen del Gran Consejo. ¿Qué había en esa pequeña caja que inquietó de tal manera a los templarios? Claramente a un grupo de caballeros cristianos unidos por el voto de pobreza, no le interesaría nada que tuviera un valor material. Era más probable que se tratara de un objeto de gran significación religiosa. Lo que sí sabemos es que al escuchar la noticia, el conde Hugo de Pine, quien había financiado la expedición, partió con rumbo a Jerusalén para reunirse con sus vasallos, y que, una vez ahí, renunció de inmediato a todas sus posesiones terrenales para servir junto a ellos como uno de los caballeros templarios. Fue después de este descubrimiento que el gran maestro de los templarios visitó al Papa, y con la bendición de San Bernardo, la Orden de los Caballeros Templarios fue oficialmente reconocida por la Iglesia. Hombres de todo el mundo cristiano corrieron a unirse a los caballeros, dejando atrás a sus familias, entregando todas sus posesiones terrenales y aceptando los difíciles votos de pobreza y de castidad. De hecho, el voto de pobreza fue la razón por la cual se volvieron tan poderosos, ya que todos quienes se unían a la orden, todos quienes se convertían en caballeros templarios, debían entregar todas sus posesiones y se convirtió en un símbolo de prestigio para las familias nobles el tener a por lo menos